El millonario se estremece al saber que la mendiga negra ciega fue rescatada por un niño negro. La ciudad estaba en llamas, pero no de incendios. Los muros parecían tensarse con secretos. En uno de los edificios más altos, Alejandro, el hombre que todos temían y admiraban, recibía una noticia que le congeló la sangre. Una mendiga negra, ciega, había sido rescatada por un niño negro. Sí, leyeron bien, una simple acción, pero con un peso que nadie parecía entender. Aquella mujer, Verónica, vivía en las sombras, relegada al olvido por la indiferencia de una sociedad dividida y cruel. Sus ojos vacíos eran un grito silencioso que nadie quería escuchar. Y entonces llegó Samuel, un niño con mirada vivaz y un coraje descomunal, que la tomó de la mano y la llevó lejos del frío y las miradas acusadoras. Un acto tan pequeño que encendió una tormenta invisible. Alejandro escuchó todo desde su oficina gigante, donde el lujo ocultaba, pero no borraba la desconexión. El eco de esa noticia hizo retumbar las paredes de cristal. ¿Por qué le importaba a él? ¿Qué carajo significaba esa historia para un hombre que había tocado el cielo con sus riquezas? Pero algo en su pecho se retorció, algo que él no esperaba. Un nudo apareció, fuerte, apretando su garganta hasta dejarlo sin aire. Esa escena lo perseguía. El niño, valiente, enfrentando la indiferencia brutal. La mendiga, frágil pero con alma, aceptando ese gesto como un milagro. Alejandro no podía apartar esos rostros de su mente. ¿Y si esa mujer no era tan invisible como todos decían? ¿Y si su historia tenía un hilo directo con su propia familia? Un eco olvidado empezó a resonar en su memoria, como un susurro que el viento trae cuando menos lo esperas. Movido por una mezcla extraña de miedo y curiosidad, empezó a investigar. Su empaque serio y frío se desdibujaba con cada dato. Descubrió que Verónica no solo era más que una pobre mujer sin vida. Su pasado estaba ligado con secretos familiares enterrados en silencio. Secretos que Mario, su hermano, siempre quiso usar para aumentar su poder. Mario, ese lobo disfrazado de hermano, al acecho, oliendo la jugosa presa. Luego, el golpe final. Samuel, ese niño valiente, era el nieto perdido de un socio antiguo de la familia. ¿Cómo era posible? ¿Qué intenciones traía aquel rayo de luz en medio de tanta sombra? El peligro crecía. Ahora no solo estaba en juego la fortuna, sino algo mucho más profundo. La verdad que podría derrumbar la vida entera de Alejandro. La atmósfera de su oficina se volvió densa, pesada. Un silencio tenso dominó el aire mientras él enfrentaba sus propios demonios. El frío negociante detrás de la mesa enorme no reconocía al hombre que sentía el miedo crudo y concreto, palpitando en sus venas. La historia no había hecho más que comenzar. Y la pregunta sacudía toda su... ¿Qué secreto ocultaba Verónica que podría cambiarlo todo? ¿Podría Alejandro redesqué? Algo estaba por estallar, y el reloj no se detenía. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera cargada en la oficina de Alejandro se volvió insoportable. La tensión era palpable, casi visible, como un denso humo que no podía dispersarse. En su mente, las imágenes de Verónica y Samuel se entrelazaban con su propia historia, cada vez más confusas. Todo parecía un laberinto. De pronto, un sonido sordo los sacó de su trance. Un golpe fuerte resonó en la puerta, seguido de voces enérgicas. Dos hombres entraron de manera brusca, sus rostros serios y tensos. Eran detectives. Alejandro se quedó paralizado. La sangre le heló las venas.
No esperaba una visita así, no en su propia oficina. ¿Alejandro Cruz?, preguntó uno, su voz firme como el acero. Este era un momento crítico. La culpa le apretó el pecho como un corsé, y su mente disparó 1000 preguntas. ¿Qué había descubierto esta vez Mario? ¿Había alguna conexión con Verónica? Necesitamos hablar contigo sobre sus vínculos con una organización criminal, continuó el detective, antes de que pudiera articular una respuesta. Una marea de confusión lo invadió. Ante sus ojos, la imagen que había construido de sí mismo se desmoronaba. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Alejandro se defendió, intentando aferrarse a su imagen de hombre poderoso, de millonario respetado. Pero el detective no se inmutó. Lo sentimos. Hemos recibido información de que la banda de los ciegos tiene conexiones contigo. Están usando tu nombre para mover dinero sucio en la ciudad. Las palabras pesaban como plomo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Su mundo se tambaleaba. Su mente buscaba respuestas, pero solo encontraba un vacío profundo. ¿Cómo podía ser? Alejandro era un hombre de negocios, un empresario legítimo. No podía estar ligado a algo tan oscuro. Pero entonces, como si se abriera un telón en su cabeza, recordó algo vago. Una conversación con su hermano Mario sobre un trato raro que lo involucraba. Una chispa de pánico creció en su interior. ¿Por qué me acusan a mí? Su voz tembló y no pudo evitarlo. En esos momentos de vulnerabilidad, la confianza comienza a desvanecerse. Los detectives intercambiaron miradas. Hemos estado observando tus movimientos. Tu hermano ha estado involucrado profundamente con ellos. Y ahora se ha esfumado. ¿Se ha esfumado? ¿Cómo es eso posible? Alejandro no podía creer lo que escuchaba. El nudo en su garganta ahora era un grito estrangulado. Mario, su hermano, siempre había sido sombra, pero nunca lo imaginó en un juego tan peligroso. El otro detective intervino. Lo que es más grave, su socio, el abuelo de Samuel, también está en la lista. Todos están conectados de alguna manera. Y nos dijeron que la última vez que estuvo en contacto contigo, hubo un acuerdo que no se concretó. Necesitamos la verdad, Alejandro. La verdad. Esa palabra giró en su mente como un tornado. La realidad era que había más en la historia de lo que había imaginado. Todo lo relacionado con Verónica, con Samuel, parecía un hilo que unía sus tragedias, revelando un panorama más oscuro de lo que había creído. Justo cuando pensaba que su mundo se desmoronaba, un grito desgarrador resonó desde la ventana. El sonido era agudo, interminable. Alejandro corrió hacia la cristalera. En la calle había un tumulto. La gente corría. Gritos de terror llenaban el aire. En medio de la confusión, un destello metálico brilló bajo el sol. De repente, un estruendo similar a una explosión estalló más allá de los muros de su oficina. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué estaba pasando? Un golpe mortal a su percepción de la realidad. Instintivamente saltó hacia atrás. Su corazón latía desbocado. La certeza de que todo estaba por desmoronarse como un castillo de naipes. De pronto, un rostro conocido apareció entre la multitud. Mario. Pero algo en su mirada no era normal. Era la mirada de un hombre desesperado. Con un giro inesperado, la historia que creía conocer se fragmentó en pedazos. La verdad lo había alcanzado y todo lo que creía saber bailaba al filo de un abismo. ¿Qué había hecho realmente su hermano? ¿Y cuáles eran los secretos que conectaban a Verónica, a Samuel, con su propia vida? Un peso enorme se instaló sobre sus hombros. Un preludio de catástrofe aún sin revelarse. Y con esa incertidumbre, comprender la magnitud de lo que enfrentaba se volvió inevitable. El sonido de la explosión resonó con una violencia ensordecedora, sacudiendo cada rincón de la oficina. Alejandro sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. El caos en la calle se intensificó. Los gritos se mezclaban con el llanto de las sirenas. Ante sus ojos, la figura conocida de Mario se desdibujó en el tumulto.
cada vez más distante, como una sombra que desaparecía. Alejandro, con el corazón desbocado, se pegó a la ventana. La imagen era un caos. Gente corriendo, escombros volando, un coche en llamas. El pánico era palpable. ¿Qué demonios había pasado? La atención de los detectives se desvió hacia el ruido, y él vio su oportunidad. «Oh, no, esperen, necesito saber qué ocurre», gritó. Pero la realidad de la situación se transformaba en un torbellino. Con un impulso casi primitivo, salió disparado hacia la puerta, cruzando la sala en un solo paso. Desprendió la tensión acumulada, como si la presión en su pecho se liberara con cada paso hacia la salida. Bajando las escaleras a toda velocidad, el olor a humo le golpeó la cara. En el exterior, el aire estaba lleno de confusión y miedo. Miró a su alrededor. Las miradas se cruzaban en un mar de incertidumbre. El estallido había sido fuerte, pero no solo eso. Había algo más en el aire, un murmullo en la multitud que lo hacía sentir inquieto. «¡Alejandro!». Una voz familiar lo llamó desde el otro lado. Era Alex, su antiguo socio, con la camiseta rasgada y una preocupación que le hacía arrugar el ceño. «Tienes que irte, te están buscando». «¿Hola? ¿Quién?». Alejandro se sintió como un pez fuera del agua, confuso y atrapado. «La banda de los ciegos. Algo grande está pasando. ¿Y tú?». Las palabras de Alex se ahogaron en medio del griterío. De repente, una figura apareció en la multitud. Samuel, aferrado a la mano de Verónica. Un rayo de luz en medio del caos. El niño miró a Alejandro con sus ojos abiertos, llenos de una determinación que sorprendió al millonario. «Tú no tienes que tener miedo», gritó Samuel, con una voz que se alzaba por encima del ruido. Verónica, con su mirada perdida pero sabia, absorbía el caos a su alrededor. «Entiende, hay cosas que no sabes». Las palabras del niño lo golpearon fuertemente como un balazo. ¿Qué significaban? Alejandro sintió que algo desconcertante se movía dentro de él, un eco lejano de algo oculto que volvía a cobrar vida. Fue entonces cuando una explosión aún más fuerte lo lanzó al suelo. El impacto fue brutal. Alejandro sintió que el mundo se sacudía. En ese momento, todo se paralizó. Cuando levantó la vista, lo que vio lo dejó helado. Mario, de pie en el centro del caos. Él sostenía algo en su mano, algo que brillaba con un destello ominoso. «Tú, Alejandro», gritó su hermano, con la desesperación escrita en su rostro. «No puedo dejar que te atrapen. Es por esto que te llamé hoy. Por esto estamos en peligro». Al instante recordaron esa conversación vagamente olvidada sobre un trato oscuro, una conexión que nunca habían explorado. Pero ahora aquí estaba Mario, con los ojos llenos de terror y algo más, culpa o miedo. Alejandro sintió que el suelo se partía bajo su peso. «¿Qué has hecho, hermano?», preguntó, su voz temblando. Con cada palabra, los secretos se desnudaban ante él, y la verdad emergía en una sombra espesa. No había tiempo para un intercambio más. La multitud se dispersaba como hojas en tormenta. Alejandro se levantó, su nueva realidad enterrándose en la confusión. La historia iba más allá de la fortuna. Era sobre el poder, la traición y secretos que no podía imaginar. «¡Vámonos!», gritó Mario y le extendió la mano. Pero Alejandro dudó, entre el instinto de seguirlo y la necesidad de desentrañar el misterio que lo envolvía. ¿Y Verónica? ¿Y Samuel? El rostro de Mario se oscureció. «No hay tiempo, Alejandro. No es seguro. Ellos». Un grito desgarrador cortó el aire. Una nueva ola de caos los rodeó. Todo comenzó a desmoronarse, y en las siguientes milésimas de segundo, una pregunta crucial surgió en la mente de Alejandro. ¿Podría arriesgarlo todo por la verdad que le acechaba? ¿O seguir el camino de los secretos, la traición y la fama? Sin pensarlo, un impulso lo movió hacia adelante. Pero justo cuando pensó que iba a dar el paso definitivo, un ruido ensordecedor hizo eco en su cabeza.
y un grito atravesó la multitud. Un hombre enmascarado emergió entre las sombras, y Alejandro no se atrevería a imaginar lo que ese encuentro significaba. Su vida tomaba un rumbo desconocido mientras el pánico comenzaba a expandirse como fuego descontrolado. ¿Era este el final de su mundo como lo conocía, o el comienzo de una nueva verdad desgarradora? La tensión se sentía en el aire, casi como un hilo a punto de romperse. Alejandro se quedó petrificado, mientras un hombre enmascarado, con una mirada de rabia y desespero, se acercaba a él. La multitud seguía sumida en el caos, pero para Alejandro todo se detuvo. Las palabras de Samuel resonaban en su mente, llenas de misterio y urgencia. «Hay cosas que no sabes». De repente el enmascarado levantó su mano, y Alejandro vio un destello metálico, una pistola. El tiempo pareció detenerse. Los gritos se apagaron, y todos los ojos se centraron en él. «Alejandro Cruz, sabía que estarías aquí», gritó el extraño, su voz cargada de odio. «Hoy pagarás por lo que hiciste». El corazón de Alejandro se detuvo un instante. ¿Qué había hecho? ¿Qué secretos escondía que ahora lo ponían en la mira de aquel hombre? Antes de que pudiera reaccionar, escuchó un disparo, un sonido seco que atravesó el aire, llenándolo de un terror indescriptible. Un hombre al lado de Alejandro cayó de rodillas. Gritos, confusión, todo estalló en un torbellino. «¡Mamá!». El grito quedó atrapado en la garganta de un niño que se aferraba a Verónica, mientras ella intentaba protegerlo con su cuerpo. La escena era desgarradora, y Alejandro sintió un nudo en la garganta. No tenía idea de qué hacer. Se sentía atrapado. Cada respiración parecía un desafío. Mario, que había estado un paso atrás, dio un salto hacia su hermano. «¡Retrocede!», gritó, y el enmascarado lo miró, su rostro distorsionado por la furia. «Es por culpa de él que estoy aquí. Tu familia ha arruinado mi vida». El hombre seguía apuntando a Alejandro. Sus ojos ardían con rabia. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, su voz temblando. La adrenalina corría por sus venas, como un río desbordado. Por un momento dudó. Una fracción de segundo que pudo marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El enmascarado respiró hondo, un rictus en su rostro. «Soy el hermano de aquel hombre que asesinaste hace años, el que creías olvidado. Creí que esto había terminado, pero tus secretos han resurgido». El mundo de Alejandro se tambaleó. No podía recordar, no sabía a quién se refería. Algo oscuro brotaba de su pasado, y lo arrastraba hacia un abismo. Mario se movió más cerca. Su rostro era una mezcla de dolor y furia. «No lo hagas, hermano. No es lo que piensas». «¡Cállate!», gritó el enmascarado. En su rostro se evidenciaba una mezcla de venganza y sufrimiento. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. El miedo calaba en su piel. Miró a Samuel y Verónica, quienes estaban parados, sus ojos llenos de terror, pero aún así desafiante. Un segundo disparo sonó. Esta vez un destello de luz recorrió la calle. La multitud se dispersó en desbandada. El caos se convirtió en un mar de cuerpos que se retiraban a la carrera. Gritos ensordecedores resonaban mientras el peligro acechaba en cada esquina. Con un nudo en la garganta, Alejandro apretó los dientes, decidido a actuar. «Deja a mi familia fuera de esto», bramó, y dio un paso hacia adelante, aunque la mano empuñada de su atacante lo paralizaba. El enmascarado vaciló. El remordimiento cruzó su mirada, aunque su furia era palpable. En ese instante, el reloj del destino parecía acelerarse. Un brusco empujón salió de la nada. Un hombre robusto, sin previo aviso, se lanzó al enmascarado, haciendo que la pistola cayera al suelo, generando un choque que resonó por toda la calle. El universo pareció congelarse. Alejandro miró a su hermano, luego al enmascarado, que ahora luchaba contra el nuevo intruso. Samuel y Verónica se aferraron mutuamente, terror en sus ojos. En la confusión, una frase impactó como un trueno. «¿Qué mensaje quieres enviar?». Fue en ese momento, cuando la vida de Alejandro dio un giro vicario. Todo su mundo se había convertido en un campo de batalla,
y un nuevo secreto se filtró. El hombre que había arruinado una vida ahora estaba en medio de la suya. Solo entonces, una verdad aterradora se plantó en su mente. ¿Acaso la familia de aquel hombre también era parte del oscuro legado que había cargado, el mismo que le amenazaba ahora? La conexión era innegable y la realidad desgarradora. Con la escena en el fondo, un grito resonó. Samuel se volvió hacia él, una luz de comprensión en sus ojos. Debes elegir, Alejandro, la verdad o el legado. Esa sensación de elección se apoderó y en ese instante supo que todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué haría ahora, con el pasado volviendo a reclamarlo en medio de un caos descontrolado? La confusión se sentía como una niebla espesa. Alejandro miró fijamente al enmascarado que temblaba de rabia frente a él. La escena de violencia a su alrededor se desvanecía, y todo parecía girar en torno a ese hombre que lo acusaba con una mirada fulminante. El miedo caló hondo en su pecho, pero otra sensación lo atravesó: la urgencia de descubrir la verdad. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Alejandro, su voz temblando apenas. El enmascarado tomó aire, y la tensión aumentó en cada segundo que pasaba. «Quiero que pagues», desahogó, sus palabras como cuchillas. «No sabía que estabas aquí. La vida me ha quitado todo. Y eso es por tu culpa. No puedo recordar. No sé qué hiciste». Alejandro sintió que el pánico lo invadía nuevamente. Los recuerdos se agolpaban en su mente, fragmentos de un pasado oscuro pero difuso. «Un hombre murió, y tu familia es responsable. No hay escape», gritó, apretando los dientes. Pero justo cuando estaba a punto de responder, un ruido sordo resonó a sus espaldas. Un estallido. La tierra tembló, las ventanas vibraron, y un aluvión de escombros cayeron, haciendo que todos se cubrieran en un instante. La multitud gritó y corrió, mientras Alejandro sintió que el aire se volvía irrespirable. En esa explosión, la confusión llegó a su clímax. El enmascarado miró a su alrededor, buscando salir. Alejandro aprovechó el momento y con un empujón lo tiró al suelo, alejándolo de la pistola que aún tenía en su mano. Pero mientras luchaban, una figura conocida interrumpió la escena. Era Verónica. «Samuel, ven aquí», gritó, su voz al borde del colapso. Alejandro se giró hacia ella, sintiendo que el caos se cerraba a su alrededor. Samuel había desaparecido entre la multitud. El miedo lo llenó. No podía perder al niño también. «Samuel, regresa», bramó, buscando en todas direcciones. En ese momento, el enmascarado, todavía en el suelo, dejó escapar una risa aterradora que lo congeló. «Lo has perdido, Alejandro. No hay salvación». Pero su burla se interrumpió cuando un grito desgarrador rompió el aire. Era la voz de Samuel, y sonaba desesperada. Alejandro sintió una descarga de adrenalina. Sin pensarlo, saltó sobre el enmascarado y corrió hacia el sonido. Cuando llegó a donde estaba el niño, la visión lo dejó helado. 2 hombres enmascarados sujetaban a Samuel. Los ojos del niño estaban llenos de terror, y Alejandro sintió que el corazón se le detenía. «¡Suéltalo!», gritó, lanzándose hacia ellos. Pero en ese momento de confusión, uno de los hombres levantó la mano y disparó. Un instante de silencio precedió al grito. Todo a su alrededor se convirtió en un mar de caos. El disparo, certero, resonó en su cabeza. Alejandro se paralizó. Luego, un sonido familiar brotó entre la multitud. El sonido de un llanto desgarrador que lo atravesó. «No», se repetía como un eco en su mente. Al girar, Verónica, con lágrimas en los ojos, le lanzó una mirada que reflejaba desesperación. «Samuel». El niño estaba en el suelo, inmóvil. El tiempo se paralizó. Mientras el caos continuaba a su alrededor, Alejandro se sintió arrastrado por un dolor desgarrador. Entonces un ruido inusitado resonó a su izquierda. Una figura surgió, emergiendo de la oscuridad. Era Mario. Pero no venía solo. Traía la verdad consigo. «No es lo que crees, hermano», gritó, corriendo hacia Alejandro. «Toda esta locura es por culpa mía. Samuel es mucho más que un nieto perdido. Es su hijo.
El mundo de Alejandro se detuvo. La confusión tomó un nuevo rumbo. ¿Qué dices? La incredulidad fue instantánea. Era imposible. Devastador. Mario, en su desesperación, continuaba hablando. Ella, Verónica, nunca fue solo una mendiga, fue parte de nosotros. En un instante la verdad lo golpeó. La relación con Samuel, con la mendiga que había ignorado, todo giraba alrededor de un secreto que había permanecido oculto durante años. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Un nudo se formó en su garganta. No puede ser. Pero la luz de los destellos y los gritos se desdibujaban. Alejandro, atrapado entre la revelación y el horror, se encontraba nuevamente frente a la puerta de la verdad. ¿Qué iba a hacer ahora? La historia de su vida se había construido sobre mentiras. El dolor del pasado lo perseguía, y un nuevo dilema se cernía sobre ellos. ¿Cómo iba a salvar a Samuel y a la verdad que amenazaba con destruirlo todo? La revelación de Mario resonó en la mente de Alejandro como un eco aterrador. Samuel es su hijo. Las palabras parecían flotar en el aire tesado de miedo y confusión. Luchaba por procesar lo que acababa de escuchar, pero el grito desgarrador de Samuel lo sacó de su trance. «Papá, por favor». El niño estaba en el suelo, inmóvil, y el terror invadía el rostro de Verónica. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. No podía ser verdad. Su hijo, pero también el hijo de esa mujer, esa mendiga a la que había ignorado. Todo lo que había creído sobre su vida era una gran mentira. Mientras sus pensamientos se desbordaban, un nuevo grito rompió la escena. «¡Tú!», dijo el enmascarado, su rostro ahora lleno de rabia y dolor. «Eres un monstruo. No solo mataste a mi hermano, destruiste una familia». Con una furia oscura, se lanzó hacia Alejandro, que retrocedió, el pánico paralizando cada uno de sus músculos. «¡Aléjate de él!», rugió Mario, corriendo entre ellos. Pero el enmascarado lo ignoró. Su furia estaba enfocada solo en Alejandro. Un golpe, un sonido sordo resonó en el aire. Alejandro sintió que el tiempo se deslizaba. Con un movimiento rápido, el enmascarado le lanzó un puñetazo y Alejandro cayó al suelo, aturdido. De pronto el caos estalló de nuevo. Verónica gritó por Samuel, y entre la confusión, Alejandro vio un brillo oscuro en la mano del enmascarado. Era un cuchillo. «No, no lo hagas». Alejandro intentó levantarse, pero el miedo como un peso lo mantenía en el suelo. «Te haré pagar, Alejandro, por lo que hiciste», gritaron varias voces. Los presentes se unieron al clamor, y el pánico se apoderó de la multitud. En ese instante, un estruendo imprevisto sacudió el lugar. Una explosión retumbó a su lado, y el aire se llenó de polvo y escombros. La multitud se dispersó, gritos llenaron el aire, y el caos se hizo aún más incontrolable. Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El enmascarado, distraído por la explosión, titubeó. Fue el momento que Alejandro necesitaba. Rápidamente se abalanzó sobre él, desarmándolo con un movimiento brusco. Pero en ese momento de crisis, algo inesperado sucedió. De un rincón oscuro emergió una figura encapuchada, con un aire amenazante. Sin previo aviso, se lanzó hacia el enmascarado y en un giro inesperado, ambos desaparecieron en la multitud mientras una nube de polvo los envolvía. Alejandro, confuso y aturdido, se volvió hacia su hermano. ¿Qué demonios acaba de pasar? La mirada de Mario era oscura, llena de advertencias. Esto no es lo que parece. El enmascarado no es solo un enemigo, hay un juego mucho más grande. Sería mejor que estemos en movimiento. Caminando hacia atrás, Alejandro buscó a Samuel y Verónica en medio del caos. Pero en ese momento crítico, la figura encapuchada emergió de nuevo, esta vez sosteniendo una tarjeta en la mano. «Espera, no te vayas. Alejandro, esto no ha terminado. La supervivencia de tu familia depende de esto». La multitud seguía convulsionando,
y las luces de las sirenas se filtraban entre los edificios. La tarjeta, con un símbolo desconocido, brillaba intensamente. A medida que el caos se desvanecía, Alejandro sintió que algo profundo se agitaba dentro de él. ¿Qué significaba realmente lo que acababa de revelar su hermano? ¿Quién era esa figura enigmática y qué conexión tenían con todo esto? ¿Qué más me estás escondiendo, Mario? ¿Qué demonios está pasando? Alejandro miró a su hermano, esperando encontrar respuestas, pero la verdad era más oscura y retorcida de lo que nunca imaginó, aguardando ser desvelada en medio de la tormenta que se acercaba. Y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría realmente salvar a su hijo de las sombras del pasado, o todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse de nuevo? La figura encapuchada sostenía la tarjeta con una tensión que podía cortarse con un cuchillo, mientras el caos giraba a su alrededor como un torbellino. Alejandro sintió que el corazón le latía en la garganta. ¿Qué significaba esa tarjeta? El enmascarado todavía estaba en el suelo, recuperándose de su pelea con Mario. La multitud se dispersaba, gritos y llantos se mezclaban con el sonido de sirenas que se acercaban. «No hay tiempo», exclamó la figura encapuchada, rompiendo el silencio. «Debes leer esto». Alejandro extendió la mano, ansioso y temeroso al mismo tiempo. La tarjeta era un símbolo de un ojo que todo lo ve, enmarcado por letras que susurraban secretos inconfesables. Mientras la tomaba, una sensación helada le recorrió la espalda. «¿Quién eres?», preguntó, intentando mantener la calma. La figura recobró un poco de su compostura al ver que había capturado la atención del millonario. «Soy alguien que ha estado en las sombras, vigilando. Tu historia, Alejandro, no es lo que piensas». Verónica nunca fue solo una mendiga. «Era tu madre», reveló, sus palabras pesadas como plomo, cargadas de una verdad oculta y devastadora. Un golpe helado le palpitó en el pecho. Alejandro se quedó paralizado. «¿Qué? Eso no puede ser». La figura asintió, la voz ahora más decidida. «Tu madre fue forzada a desaparecer. Mario y tú no sabían la verdad. Ella intentó protegerte, pero los secretos de la familia siempre te han perseguido». El corazón de Alejandro se aceleró. Un torbellino de emociones lo inundó. La traición de su hermano, el miedo que siempre había sentido, estaba entrelazado con esta revelación. Un mareo le nubló la vista. «Pero eso no puede ser. Yo no recuerdo nada». «Ciertamente, Alejandro, eso es porque tu madre, en su intento por protegerte, cambió la historia. Pero siempre ha estado ahí, te ha vigilado a distancia». «¿Qué estás diciendo? ¿Verónica es mi madre?» Su mente se vio atravesada por imágenes de su infancia, recuerdos vagos de una mujer que había amado y perdido, aunque nunca identificada. «Samuel es tu hermano, el hijo que tenía que ser», continuó la figura, desnudando verdades tras verdades. «Todo lo que has vivido, los horrores, las traiciones, han estado conectados a un pasado que no conoces. Mario es el verdadero enemigo». «No, no puede ser», gritó Alejandro, pero su voz sonaba entrecortada, como si la verdad le estuviera desgarrando el pecho. La luz y la oscuridad empezaban a definirse en su mente. El dolor de su infancia chocaba con esta nueva revelación. Mientras la figura hablaba, un grito resonó en el aire. Alejandro se giró y vio a Samuel, corriendo hacia él, la cara pálida como un fantasma. «Papá, no dejes que él te atrape». Justo en ese momento, un sonido ensordecedor estalló. Un disparo resonó y el cuerpo de la figura encapuchada se desplomó al suelo, la tarjeta deslizándose de su mano. El caos reinó de nuevo. Nadie sabía de dónde había venido la bala, pero de pronto todos estaban corriendo nuevamente, buscando refugio. «¡Samuel!», Alejandro gritó, pero en su desesperación apenas podía moverse, sus piernas temblaban. La décima de instante se sintió interminable. Todo el mundo estaba gritando y corriendo, pero él solo podía mirar a su hijo y la figura caída que se desvanecía en la niebla del miedo. «Déjame ayudarte», Samuel exclamó, acercándose a su... Pero él se sintió atrapado por una red de culpabilidad y confusión.
Todo lo que sabía se desmoronaba como una torre de cartas. «¡No! ¡Corre!», gritó Alejandro mientras corría hacia la figura caída. La tarjeta brillaba tenuemente en el suelo. Se agachó para recogerla, temiendo que se perdiera en el caos. Entonces, mientras levantaba la vista, se dio cuenta de algo en la mirada de la figura. Una sutil, inconfundible conexión familiar. «Papá, Mauve». Samuel lo empujó hacia el costado justo cuando una nueva explosión retumbó por los aires. Alejandro sintió que el suelo temblaba y gritó mientras el polvo lo envolvía, ocultando la figura detrás de una cortina de caos. La confusión se mezcló con el horror, y mientras todas las certezas se desvanecían, Alejandro supo que podría haber perdido a su madre, a su hermano, su familia entera, en un instante. Pero la pregunta que resonaba en su mente era clara. ¿Qué otras verdades le estaban ocultando? ¿Quién era realmente su familia? El caos reinó en la escena. Gritos y escombros volaban por el aire. Alejandro se encontraba paralizado, el corazón arrasado por la revelación de la figura encapuchada. «Verónica es tu madre», resonaba en su mente como un eco interminable. Pero la urgencia lo empujaba. Samuel y Verónica estaban ahí, y el peligro crecía. «¡Samuel!», gritó, buscando en medio de la confusión. El niño se movía entre la multitud, la desesperación grabada en su rostro. Con el pulso acelerado, Alejandro se agachó, agarrando la tarjeta del suelo. De pronto, un grito desgarrador lo hizo detenerse en seco. «¡Samuel!», era Verónica, su voz cargada de terror. Alejandro se giró, sintiendo una punzada de miedo. El niño estaba siendo llevado por dos hombres enmascarados, sus rostros ocultos, los ojos destilando peligro. No, no podía permitirlo. Solo el dolor y el pánico lo guiaron. Un impulso que lo llevó a correr hacia ellos. «¡Suelten a mi hijo!», Alejandro gritó, lanzándose hacia la multitud. Pero el caos hizo que se tambaleara. Todo se volvió un torbellino de cuerpos, luces y gritos. Samuel luchaba por liberarse, mientras los hombres trataban de arrastrarlo. Fue entonces cuando escuchó un disparo. El tiempo se detuvo. Un eco ensordecedor resonó en su cabeza. Un hombre se desplomó a su lado, y el aire se tornó tóxico. Alejandro se lanzó hacia Samuel, pero la confusión se expandía. Entonces, entre las sombras, una sombra conocida emergió. «¡Mario! ¡Alejandro! ¡Detrás de ti!», gritó su hermano. Alejandro giró apenas a tiempo para ver a un tercer enmascarado correr hacia él. Pero no solo eso, el rostro de aquel hombre le resultaba familiar. Era su padre. «¿Papá?». La incredulidad lo abrumó. Creyó que estaba muerto, le habían dicho que había desaparecido. Pero ahí estaba, con un odio tan profundo que le helaba la sangre. «Todo esto es tu culpa, Alejandro», bramó, su voz desgarrada y llena de furia. «Tus decisiones han traído oscuridad a nuestra familia». «¿Qué estás diciendo?». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba aún más. ¿Era su padre el que había estado detrás de todo? La confusión lo invadió de nuevo, mientras el cuerpo de Verónica se caía al suelo y Samuel gritaba. Sin pensar, su padre se lanzó hacia él con una rabia incontrolable. Alejandro sabía que no tenía tiempo para preguntas, solo para actuar. Un movimiento rápido. Se retiró y cayó evadiendo golpes mientras el caos lo rodeaba. «¡Eres un traidor! ¡Te creí muerto!», Alejandro lloró. Pero el hombre no respondía, su mirada estaba fija en el niño. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, Samuel comenzó a gritar. «¡Papá, no!». Su grito atravesó el aire, resonando como una explosión. «¡Detente!», Alejandro gritó con todas sus fuerzas. Pero el enmascarado, su padre, se movió rápido. En un instante, un segundo disparo resonó. Esta vez, el tiempo se detuvo de nuevo. Pero esta vez todo era diferente. La figura encapuchada había regresado, y un destello de luz reverberó mientras un destello de balas brillaba de forma misteriosa. La figura se lanzó hacia el hombre con una agilidad que parecía tocar el cielo.
«No te atrevas a tocarlo», gritó, y en ese segundo todo se congeló. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Cuando la figura sin rostro se inclinó sobre su padre, reveló un arma. Pero no solo eso. Alejandro sintió que el mundo se colapsaba cuando la figura desenmascaró y se reveló. «Soy yo, Verónica». Las palabras le cortaron la respiración. La mujer con la que había formado conexiones, el amor que había creído inalcanzable. Todo lo que ha sucedido era un plan para protegernos. Nunca quise que supieras la verdad. La tormenta de emociones lo abrumó. La verdad era aún más retorcida de lo que imaginaba. Se había entregado a una historia enrevesada. Alejandro miró a Samuel, atónito. La pregunta que bullía en su mente ahora era abrumadora. ¿Cuántas otras verdades permanecían ocultas? ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué planes se habían tejido en la sombra? ¿Por amor o por miedo? La última imagen de su padre, mezclada con la revelación de Verónica, dejaba un nudo de dolor imposible de deshacer. Y así, rodeados por la oscuridad y el caos, Alejandro se dio cuenta de que la revelación había comenzado a desenredarse. Un nuevo hilo que cambiaría para siempre la esencia de su mundo. Cada decisión, cada dolor, cada secreto, ahora danzaba en la penumbra, esperando ser desenterrado. ¿Qué haría Alejandro ahora? Pero en ese instante de revelación, algo más oscuro e inesperado se desató. La figura encapuchada, que se había identificado como Verónica, cayó de rodillas. Un torrente de sangre brotó de su pecho, tiñendo el suelo de rojo. Los ojos de Alejandro se agrandaron, atrapados entre el horror y la incredulidad. «¡No!», gritó, avanzando hacia ella, con pasos inseguros, sus manos temblorosas intentando contener el desbordamiento de dolor. Verónica, con su mirada llena de una mezcla de alivio y angustia, sonrió débilmente. «Lo lamento, Alejandro. Mi tiempo se acabó». Su voz se desvanecía, mientras sus fuerzas, el aire se volvió denso. «¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién te disparó?». Alejandro no podía procesar lo que estaba sucediendo. La multitud se había dispersado por completo. Los gritos se mezclaban con el sonido de sirenas. Samuel, temblando, observaba desde la distancia, incapaz de comprender la magnitud del horror. «Te amé siempre, y siempre serás mi hijo», murmuró Verónica, antes de que sus ojos se cerraran. Caía lentamente hacia un lado, y el mundo de Alejandro se desmoronó de inmediato. La atmósfera se volvió fría y oscura, como un mar de sombras. No podía permitir que todo terminara así. Con un rugido de desesperación alzó la vista. En una esquina, donde la lluvia de caos y confusión aún persistía, identificó a su padre, el hombre que pensaba que era un enemigo. Seguridad pura se estaba deslizando entre la niebla del sinsentido. ¡Tú hiciste esto!», Alejandro gritó, señalándolo. Pero su padre se había desvanecido entre la multitud. «¡Espera!». Alejandro se lanzó hacia adelante, pero en su camino notó algo. La tarjeta que había recogido de la figura encapuchada estaba brillando entre escombros, como un faro de esperanza en medio del tormento. Sin pensar, se apresuró hacia ella, deseando que pudiera brindarle alguna orientación. Mientras alzaba la mano, una sombra lo cubrió. Era un hombre alto, con una mirada fría, los mismos ojos que había visto en su padre. «Tú no deseas conocer esa verdad. Aún no estás listo», dijo, la voz resonando con un eco ominoso. «¿Quién demonios eres?». Alejandro supo que estaba en peligro. Esa mirada le decía que conocía más de lo que había revelado su madre. «Eres un juego más en esta tragedia». El hombre sonrió, y en su rostro había un destello de locura. «Soy quien ha estado orbitando tu vida desde hace tiempo. Todo es parte del plan. La verdad, Alejandro, es más compleja de lo que imaginas. Verónica fue solo una pieza más en el tablero. Todo giraba. Sus palabras resonaban. «¿Qué plan? ¿Cómo sabes tanto?». «Porque tu familia es diferente. La sangre tiene secretos que van más allá de lo que has vivido. Todos están conectados, unos a otros.
en un ciclo interminable de traiciones y revelaciones. Y Samuel, tu hijo, también es parte de esto. El nudo en su garganta creció. ¡No!, gritó. Es solo un niño. Es un niño que despierta ligaduras ancestrales. Cada acción tiene una reacción, y su destino ya está escrito en la historia. El hombre dio un paso hacia él, y Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué? La incredulidad lo golpeó como un martillo. ¿Qué historia? ¿Qué quieres decir? Una voz resonó tras de él. Era Samuel. «Papá, ¿quién es ese hombre?» Alejandro se giró, encontrando los ojos llenos de terror de su hijo. En aquel instante, todo se detuvo. El hombre sonriente se desvaneció en la oscuridad, pero su risa quedó flotando en el aire. Pronto lo entenderás. El tiempo se estiró, los ecos de su advertencia resonando en la mente de Alejandro. Se encontraba a un paso de la verdad, y mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, supo que la intensa batalla apenas comenzaba. Con el cuerpo de Verónica tendido en el suelo, un nuevo secreto temblaba en el aire. La verdadera naturaleza de su familia y el dolor que cargarían todos por tercios. «¿Por qué todo está pasando, papá?», preguntó Samuel. Alejandro sintió un nudo en su pecho, dispuesto a desatar un camino de trepidantes revelaciones y un destino que nunca imaginó. «Porque todavía no hemos dado un paso en nuestra historia», murmuró Alejandro, los ecos resonando. Mientras la oscuridad lo envolvía por completo y las preguntas quedaban flotando en el aire como hojas llevadas por el viento, la atmósfera estaba cargada de tensión y el mundo a su alrededor se transformó en un mar de incertidumbre y dolor. «¿Qué demonios está pasando?». Su voz temblaba, un eco de la devastación que le atravesaba. Samuel se acercó, sus ojos desbordados de lágrimas y temor. «Papá, ¿por qué?». El llanto del niño retumbaba en los oídos de Alejandro, desgarrando su alma. Mientras la multitud se dispersaba, él sintió un peso aplastante en el pecho. La revelación de que Verónica era su madre, que Samuel era su hijo, lo desarmaba. «No, no puedo perderte ahorita», murmuró, la angustia cubriendo su corazón. Pero era tarde. Verónica ya no podía protegerlo. Su vida, un entramado de mentiras, revelaciones y secretos, se presentaba ante su mirada. «Todo esto por tu culpa». Mientras el caos seguía su marcha, un nuevo rayo de luz interrumpió las sombras. En un rincón, en medio de la confusión, vio a su padre, el hombre que había creído perdido. «Tú», gritó Alejandro, el veneno de la traición marcando cada palabra. «Eres tú quien ha causado todo esto». «Es por el legado, Alejandro», respondió su padre, con una frialdad glaciar. «Siempre ha sido parte de nuestra sangre». Un instante de claridad golpeó a Alejandro. La familia, la historia, el dolor. Todo el odio, la resentida verdad, afloraban. En ese momento decisivo, sintió que no podía dejar que la historia se repitiera. «No permitiré que toques a mi hijo». Con esa determinación, se levantó, sintiendo que un fuego insuperable brotaba de sus entrañas. «¿Qué es lo que realmente deseas?». Alejandro le lanzó la pregunta, los ojos fijos en su padre. ¿Qué legado quería? ¿Qué lo había llevado a actuar con tal oscuridad? «Reclamar lo que es mío, lo que nos pertenece», dijo el hombre, con un brillo érico en los ojos. Pero Alejandro no podía dejar que esos lazos de desgracia lo atraparan. «No es un juego. Estamos hablando de vidas. De mi familia». El aire estaba cargado de tensión. Los ecos de los gritos de la multitud se desvanecieron, y en ese silencio pesado, un roce del pasado se dispersó. Mientras su padre comenzaba a desvanecerse entre las sombras, un cambio se respiraba. La verdad liberadora de su historia necesitaba ser reconocida. «Samuel, ven aquí, por favor». Alejandro llamó con urgencia. El niño se acercó.
su pequeña mano aferrándose a la de su padre. En ese instante, sintió que había algo más que la sombra del dolor. El enigma de su familia se transformaba. Verónica, su madre, seguía en su mente. Habría un camino por caminar. Y así, agarrando la mano de su hijo, Alejandro sintió una chispa de esperanza en medio del caos. No dejaremos que el verdadero legado sea el dolor. Luchemos por la verdad. Un grito de desesperanza retumbó a su alrededor. Pero esta vez no estaba solo. Samuel lo miró con determinación, los ojos llenos de coraje. Juntos, papá, siempre juntos. Con esos pensamientos se adentraron en la oscuridad, donde nuevas promesas y peligros esperaban. La historia aún no había terminado, pero sabían que un cambio era inminente. Iban a luchar. Después de todo, la verdad siempre encuentra su camino, afecta el legado y redefine lo que puede ser una familia. Y así, mientras se alejaban del tumulto, Alejandro entendió que el pasado nunca se desvanecería por completo. Pero el futuro estaba en sus manos. La exploración y búsqueda comenzaban ahora. Amigos, este es el momento. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Tu apoyo es esencial, así que aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben conocer este impactante final. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. Hazlo ahora.